Son las baladas de Zapico, la exposición que recorre toda la obra del dibujante asturiano Alfonso Zapico con más de un centenar de láminas originales, desde sus primeras publicaciones en 2006. Es una especie de juntar todo, ¿no? Todo el papel que yo tenía en casa lo he traído para acá, lo hemos puesto en las paredes y es una especie de balance de unos cuantos años de carrera. Las exposiciones más importantes de mi vida profesional siempre las hago en Avilés, que es una cosa muy curiosa. El propio Zapico guía a los visitantes con anotaciones y dibujos que ha realizado sobre la pared de la sala del cómic de Avilés. Es como llevar el estudio del artista a la sala de cómic de Avilés. Y está muy bien porque yo estoy aquí estos días, pero cuando me vaya dejo un poco las notas en las paredes, que son las que pueden guiar al público, al visitante, que venga interesado por ver un poco el proceso de trabajo y los dibujos, que les explique el cómo se hizo, ¿no? Una muestra donde además se verán los primeros dibujos de la que será su nueva novela, que verá la luz en 2026. Conecta con La Bala del Norte, que es la última historia, conecta con Asturias y yo creo que despierta el interés de los lectores. Es un poco para ir abriendo boca, ya que me quedan todavía un par de años de faena. Viñeta a viñeta con dibujos de personajes reconocibles como la propia alcaldesa de la ciudad, esta muestra gratuita podrá visitarse hasta el verano. Y quién sabe, como dice Zapico, si será la última de un dibujante humano que podamos contemplar.